¿Cómo vamos a entrar a Romanos si ni siquiera sabemos orar? ¿Verdad? Tenemos que tener bases en la vida para poder construir. ¿Cómo puedo poner ventanas a mi casa si no tengo el piso? ¿Y cómo poder poner el techo si no tengo postes ni pilares para poder sostener la construcción? Y la vida cristiana es exactamente igual. En Lucas 18, del 1 al 8, encontramos una historia, una parábola que Jesús narra, y el título de nuestra conferencia esta noche se llama El desánimo y la oración. Vamos a estudiar en esta noche la fuerza destructiva del desánimo, el desmayar, de ya no querer, el darte por vencido, y el peligro tan grande que corre tu vida espiritual cuando tú te desanimas en la vida cristiana. ¿Saben hoy en la mañana lo que declaró Javier Aguirre, el entrenador de la selección mexicana? ¿Qué fue, Javier? Le preguntaron lo que realmente le dio la victoria, que ya vencimos el desánimo y el complejo. Así dijo. Ya esta selección no está complejada, que Kroatsky tiene una pantalla, que Alemania en una pantalla. Cuauhtémoc Blanco dijo anoche, a los italianos les vamos a ganar. Y cuando una persona tiene eso en su espíritu, entonces es cuando hay probabilidades de ganar. Porque no solamente se requiere en un partido de fútbol la habilidad, tú puedes ser un pelé, driblar muy bien y todo, pero si tú entras a la cancha así, aunque seas Cuauhtémoc Blanco y aunque seas Pelé, aunque seas Piñero, el que seas, si tú no entras con ánimo de, no me importa, y si en sitios grandotes están, y algo no podemos, y no es así con la patita nada más, si entras con ese espíritu, eso es una cosa, hasta el Toluca te va a ganar. ¿Verdad? Arriba el América. Y hermano, la vida cristiana es lo mismo. La vida cristiana es lo mismo. Necesitamos todos los días levantarnos con ánimo. Yo toda una vez que voy a correr cerca de mi casa, siempre pasa un viejito, siempre nos cruzamos, un viejito como 75, 80 años con sombrero, y siempre me grita, ánimo, ánimo. Yo le grito, échale ganas, y los dos comenzamos ahí pero siempre me habla, y voy así pensando, me grita, ánimo, compa, ánimo. Yo no sé ni quiénes ni nos conocemos, pero nos gritamos y nos echamos porras uno al otro. Él en su bicicleta, le digo, con ganas, mi maestro, con ganas. Y me dice, ánimo, muchacho, ánimo. Y es ese ánimo el que necesitamos para vivir. Para correr es que me levanto yo, y voy, y de repente agarro la onda, ¿no sabes qué? ¿Qué quema mi cuerpo? Y que vamos, y te sales y vamos a hacer ejercicio. ¿Cómo que te quieres que no te ganas? Y ya a los 10, 15, 20 minutos te das cuenta que ya no te interesa, ya entras en calentamiento, tu cuerpo se acostumbra, y ya como si la flojera hubiera desaparecido. Y así pasa en la vida cristiana. El desánimo es una fuerza de Satanás. Lo vamos a ver a continuación. En esta historia que vamos a analizar acerca de la oración, vamos a ver la importancia de la oración. Fíjense, la importancia de la oración en el ánimo para vivir para Dios. En otras palabras, en esta noche vamos a ver que el motor, la fuerza, lo que me va a impulsar, lo que me va a sostener, lo que va a impedir que me desconchifle, que me desinfle, que me agüite, que me amedrente, que me desmaye, va a ser mi vida de oración. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Y qué cosa? Y no desmayar. Vamos a ver que desmayar es una palabra sinónima del desánimo. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia.
Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros nos encontramos en esta noche ante esta historia en la que Jesús nos quiere, antes que cualquier otra cosa, establecer la necesidad de orar siempre y no desanimarnos. En otras palabras, cuando en el versículo 1 Jesús dice: les enseñó una parábola sobre la necesidad, vean ustedes que en primer lugar, la oración no es una opción. La oración es un mandamiento, es una necesidad. Yo tengo necesidad diaria de comer, tengo necesidad diaria de dormir, tengo necesidad diaria de hacer ejercicio. Son cosas que no son opcionales. Si yo quiero vivir, si quiero tener salud, si quiero llegar a los 80, 90 años de edad con tranquilidad y con energía como Moisés, con el vigor de los 120 años en sus ojos, necesito hacer lo que Dios me manda hacer. La oración es una necesidad, de la cual ninguno puede en esta noche carecer. Ahora, si la oración es una necesidad, nos damos cuenta que Satanás y todo el mundo invisible, que los cristianos somos los únicos que sabemos y estamos conscientes de que no tenemos lucha contra los comunistas, ni contra católicos, ni contra mormones, ni contra la suegra, sino que realmente en el ámbito de la dimensión invisible existe un ejército de espíritus que tienen como propósito principal desanimarnos para orar. Si tu vida va a tener un ataque, y yo voy a tener un ataque de los poderes de las tinieblas, va a ser en el área de nuestra vida de oración. De ahí la necesidad intrínseca que Jesús dice: es que ustedes tienen que aprender esto, por favor, entiéndanlo. Cuando oran, van a tener fuerzas adversas que les van a impedir, que te va a dar flojera y que va a pasar la oración a ser segundo o tercera prioridad de tu vida. Pero si tú en la vida de oración desmayas, si tú te desanimas, si tu vida no es continua, perseverante, duro, todos los días duro, ánimo, de rodillas, orando, no vas a poder jamás recibir nada de Dios. Nosotros nos damos cuenta que esta palabra, y quiero que la apunten, la palabra que se usa para desmayar en el versículo 1, es la palabra griega, ekaqueo. Enrique, K de kilo, A, K de kilo, E-O. Ekaqueo. Y esta palabra en el original griego, ekaqueo, que se tradujo desmayar, significa desesperarse, darse por vencido, cansarse, perder el ánimo. El desánimo es una actitud de desmayo. Cuando nosotros volteamos y decimos: fulanita se desmayó, ¿qué estamos diciendo? Que esa hermana que estaba en estado consciente hace 30 segundos, se cayó al suelo y está desmayada. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que ya no está consciente de ella. Una persona desmayada es una persona que entra al estado de inconsciencia. Tú le hablas y no te escucha. En ese momento haz de cuenta que está soñando. Es una persona bloqueada al mundo real. Y necesitamos echarle un balde de agua para que abra los ojos y diga: ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Volvió a la conciencia, volvió a la realidad. Y se usa la misma palabra para definir a un cristiano que no ora. Un cristiano que no ora se sale de la realidad del mundo espiritual. Inmediatamente la falta de oración te saca, te desubica del juego. Te saca del juego, estás en la banca.
inmediatamente fuera de la banca no puedes entrar, porque la Biblia dice que la armadura del cristiano, Efesios 6, una de las partes de la armadura del cristiano es orar en todo tiempo, por todos los santos. Primera de Tesalonicenses 5, orar sin cesar. Jeremías 33:3, clama a mí, te responderé, te haré cosas grandes que tú no conoces. ¿Cuál era la prioridad en la vida de Jesucristo? Marcos 1:35. Vamos rápidamente a Marcos 1:35. Vean ustedes, ¿qué es prioridad? ¿Qué es prioridad? Algo que das el primer lugar en tu vida. ¿Cuál era la prioridad de Cristo? Levantarse y tomar yogur con papaya. ¿Sí? Levantarse y se poder. Lavarse los dientes. Bañarse. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vean ustedes la vida de oración de Cristo. El Hijo de Dios bajó a la tierra y antes de hacer nada, ni de platicar con los discípulos, ni compartirles el plan y la estrategia para ese día, ni antes de cenar, antes de cualquier cosa, Cristo, antes que nada, cargaba las pilas. Y el tiempo que Jesús utilizaba era la madrugada. Si leemos los salmos, más de 25 veces en los salmos, David dice, de mañana te buscaré, me presentaré delante de ti y esperaré. Me levantaré de mañana, aún en las vigilias de la noche, mi corazón te esperará. Y encontramos continuamente que David, un hombre clasificado conforme al corazón de Dios, se levantaba igual que 1000 años después su Señor Jesucristo a orar temprano. Dice la Biblia que Jesús se levantó de mañana. En segundo lugar, se iba a un lugar desierto. Es imprescindible que en el tiempo que tengamos nosotros de oración no haya ruido, igual que cuando compartimos la palabra de Dios. Por eso ustedes se dan cuenta, cuando veo la palabra de Dios, no puede haber gentes platicando, es la falta de respeto y de temor de Dios más grande que puede existir. Imagínense que nos invite Fox a Los Pinos, luego mi esposa, a ver presidente, y ahorita mi esposa con una hermana a 3 minutos. Oye, nuestro presidente aquí nos quiere hablar, oye, que no le interesa a tu esposa, le estoy dando el privilegio de recibirlos en mi oficina, y se pueden platicar las dos damas cotorras. Imagínense que falta de respeto para el presidente de la República, ¿no? Entonces imagínense estar predicando la palabra de Dios, y hay gente por ahí platicando, ¿saben? ¿Quieren platicar? Sálganse, váyanse a la bombonera. Pero si estás aquí, tú tienes que tener tus 5 sentidos, no puede haber distracciones, no puede haber murmullos, tenemos que estar totalmente concentrados a lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Entonces, cuando tú te levantas en la mañana, no tengas radio, el perico aprieta el cuello si puedes, el gato, ¿verdad?, el perro. Ahora que fuimos a Tabasco, me subí a Tabasco, una de las cosas más comunes y corrientes actualmente es, te subes al carro de una persona, y este hermano todos los días a las 7 nos recogía, a las 8 nos van a desayunar, después de dar para acá y para allá, y desde que llegábamos, ahí traía las noticias en el carro. Eran las 7 de la noche, el chofer que nos asignaron, las noticias en el carro, un hermano cristiano que era médico, y las noticias en el carro, y las noticias en el carro, y a la hora que sea, yo le dije, antes de irnos, oye, ¿no te gusta a ti tener tiempos de silencio con Dios cuando vas manejando también? ¿Por qué a fuerza tienes que estar escuchando algo? Porque ya nos acostumbramos a tener el radio aquí, en el hombro, en la bicicleta y con el radio aquí. Y para todas cosas del radio, estamos acostumbrados al ruido. Al ruido. Ya el silencio es un arte que se está perdiendo. Los chinos le llamaban la virtud más grande del ser humano, es el silencio, para poder encontrar su propia templanza de su espíritu. Gracias. Entonces tienes que acostumbrarte, hermano, a de vez en cuando desconectarte y apagar nada, y vas en tu coche, y vas pensando, el Espíritu Santo nos habla, Dios nos habla en la carretera, Dios nos habla en el camino, pero estamos siempre con los oídos oyendo tantas cosas, que Dios ya no haya cómo decirnos, por favor, acuérdate que yo soy el Dios que te hablo en el secreto y en el silencio.
Veamos otro ejemplo en Jeremías capítulo 23 en el Antiguo Testamento, que fue el pecado de los sacerdotes de Israel. Jeremías 23. Fue el pecado de los líderes, de los papás, de los padres, de todos aquellos varones. Dice Jeremías 23, versículo 18, y pregunta, ¿quién estuvo en dónde? Vean cómo se le llama el secreto de Jehová. ¿Cuál es el secreto de Jehová? Es ese tiempo que es secreto. ¿Por qué es secreto? Cuando tú vas a dar un secreto a una persona, te acercas y le haces, o sea que nadie te oye, porque si te oyen ya no es secreto, ¿verdad? Entonces sabemos que están hablando un secreto cuando se juntan un pedazo y te pegas al oído. Entonces, en el secreto Jehová, dice Dios, en el silencio es cuando Dios nos habla, y ahí en el secreto de Dios vamos a enfrentar y experimentar dos cosas. En primer lugar, vamos a ver y vamos a oír su palabra. ¿Ya vieron eso? ¿Cómo podemos en el lenguaje actual decir, cómo es posible que orando yo pueda ver la palabra de Dios? Es que la visión que Dios nos la da cuando tenemos tiempo con Él en oración. Ahí me dice Dios cómo tratar a mis hijos, cómo tratar a mi iglesia, cómo tratar a mi familia, cómo resolver el problema del taller, cómo resolver el problema del consultorio. Ahí es en el secreto donde Dios nos da, con unos ojos que no son físicos, con los ojos espirituales, con mis ojos cerrados, pero con mis ojos espirituales yo puedo ver lo que Dios quiere para mi vida. Y eso toma entrenamiento y tiempo, desde luego. Pero cuando tú tienes ya un hábito de orar y estar con Dios a solas y en secreto, te acostumbras a ver la voluntad de Dios a través de la oración. Ahora fíjense lo que dice en el versículo 22, pero si ellos, está hablando de los falsos profetas, hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. O sea que, si yo quiero hacer y reprender a un hermano, si yo quiero exhortar a mi esposa o a mi esposo, si soy maestro de escuela y quiero que mis alumnos puedan escuchar de mis labios palabras de sabiduría, antes necesito estar yo con Dios para hablarles a las gentes de Dios. Cuando estés delante de los hombres, asegúrate antes de haber hablado con Dios para hablarles a las gentes de Dios. Pero ese es el problema. Oye, ya le grité a mi esposa, ¿por qué le grité? ¿Por qué le dije lo que le dije en la mañana? ¿Por qué le di el bolsazo a mi esposo en la mañana? ¿Por qué me peleó con esta persona? ¿Por qué no supe aconsejar a mi hijo? ¿Por qué no supe aconsejar a mi hija? Porque no tienes tiempo de estar con Dios. Porque si tú estuvieras en el secreto de Dios y tendrías el hábito de desarrollar de estar a solas con Dios, podrías hablarles, y miren lo que dice, los haríamos volver de sus malos caminos. Entonces no tenemos sabiduría para que un pecador regrese al camino cuando en nuestra vida no hay el poder de Dios. ¿Quién es el poder de Dios? Mi tiempo de oración con el Señor todos los días. Regresamos a Lucas 18. En vista de que esto es una necesidad e imprescindible, el peligro de la oración es desmayar, como ya lo estamos analizando. Ahora, nosotros nos damos cuenta también aquí que el desánimo es darse por vencido, tengo mucho sueño, ya se me hizo tarde, ya no me queda más que lavarme los dientes corriendo. ¿Qué es lo que te pasa? Lo que te pasa es que tú no has comprendido que en la vida cristiana se necesitan dos ingredientes. Uno, ser una persona organizada. Dos, disciplinada. Nadie en la vida jamás logrará nada sin organización y disciplina. ¿De qué estoy hablando? Una persona organizada dice, yo me levanto, a llevar a los niños, entran a la escuela a las 8 de la mañana. ¿Cuánto necesito yo para levantarlos a ellos, bañarme, arreglarme, subir al carro y darlos a la escuela? ¿Ok? Me tengo que levantar a las 7, 7 y cuarto, en 45 minutos lo hago para las 8 llegar a la escuela y los niños a la escuela. Ok, si te tardas 45 minutos en todo este proceso, necesitas levantarte a las 6:30
para tener tiempo de orar. Entonces, una persona desorganizada, es la que se levanta así, va por el café, y siempre está bajo presión. Ya se me hizo tarde, ya llegué tarde, ya no me dio tiempo, y tenía que ir, ya se me hizo tarde ir a la comercial. Y es una persona que no tiene organizado su calendario diario. Esta persona lógicamente queda bajo presiones, y es una persona que está bajo un estrés y una angustia continua, crónica, por su desorganización. Y una vez que tú comienzas a organizar tu vida, para que yo pueda levantarme diario, me voy a tener que levantar a las 5, levántate a las 5 de la mañana. Y propóntelo como algo ya absolutamente disciplinado. En el momento que tú te levantas y sigues levantándote, y llevas ya 15 días y 20 días con esa rutina, tu vida comienza a tener disciplina. Y una vez que tu vida tiene disciplina, es muy fácil conquistar los hábitos de mal comer. Si tienes una panza de Santa Claus, pues ahora no como postre, y me voy a acostumbrar a cierro estos ojos, y no voy a ver estas muchachas, y mi esposo solamente va a estar en mi mente, y comienzas a darte cuenta que tienes dominio propio sobre cualquier situación de tu vida. ¿Por qué? Porque comienza tu vida disciplinada en la madrugada. De ahí, amados santos, fluye toda la vida cristiana. No puedo dejar el cigarro, y no puedo dejar la pornografía, y no puedo dejar de ver a la muchacha y comérmela con los ojos, y no puedo dejar de ver a todo y meterme medio litro de atole antes de acostarme, y veo los tamales oaxaqueños y se me hace así, y me lo tengo que cenar en la noche. Esos impulsos que no puedes controlar, ¿por qué no los puedes controlar? Porque nunca has disciplinado tu vida. Y tienes que comenzar con algo. Y la mejor forma de iniciar la vida disciplinada es con la oración. Jesús les dijo que en la ciudad, un juez, versículo 2, era una persona que era atea, no tenía a Dios, no respetaba a hombre, pero también había en aquella ciudad una viuda. Vean ustedes que tenemos a dos personajes en esta noche, un juez y una viuda indefensa. Esta viuda venía a este hombre ateo, ¿verdad?, sin conciencia, diciéndole: hazme justicia de mi adversario. O sea, esta viuda indefensa, frágil, tenía a alguien que le estaba oprimiendo. Ella corrió a las autoridades civiles y le tocó de suerte, ¿verdad?, tener a este juez que era ateo, que no tenía conciencia, etcétera, etcétera, y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Nosotros nos encontramos aquí con una mujer indefensa, una mujer que tenía valor, una mujer que necesitaba justicia y protección, una mujer persistente. Y no le importaba que fuera ateo, que fuera el cascarrayas o el primo el mochorejas, ella insistía, por favor, y le tocaba, y le tocaba, y le tocaba, y era una mujer que estaba totalmente en las manos de ese hombre. Y por otro lado tenemos a un hombre con poder, prepotente, arbitrario, un juez impío, sin respeto por nadie, sin conciencia, sin normas morales, sin ninguna ética elemental, sin integridad moral. Tenía el poder para poder brindar protección al que él le daba la gana. Tenía que resistir su petición y era un hombre duro e insensible. Aquí tenemos a los dos personajes. Y esta mujer, buscando y necesitando la protección legal del juez, nos damos cuenta que estaba ante un hombre que las probabilidades de que este juez le hiciera justicia eran mínimas, se reducían a cero. Y ella, a los 3 o 4 días, pudo haber dicho: ahora sí lo descubrí, es ateo, no hombre, mi asuntito nunca se va a arreglar, no, usted conoce a mi esposo, nunca va a cambiar mi esposo, no, mi hijo nunca deja las drogas, y nos damos por vencidos y abandonamos los casos como perdidos. Y este es precisamente el meollo al cual Jesús en esta noche nos quiere hacer entender.
Esta mujer parecía al principio que no tenía posibilidades. Sin embargo, el versículo 6, el Señor Jesucristo en este momento nos da un consejo. Oigan lo que dijo el juez injusto. Vamos a oírlo otra vez. ¿Qué dijo el juez injusto? Porque esta viuda me es molesta y viene y ya me tiene hasta el gorro. Me va a acabar la paciencia. Por causa de su insistencia, de su perseverancia, de que duro y duro y duro, le voy a arreglar y mejor me la quito de encima y le arreglo su problema. La causa que hizo al juez operar y entrar en acción fue la insistencia de esta mujer que no se dio por vencida, que no se desanimó, que no desmayó, que vio el obstáculo y vio el problema y siguió empujando y empujando y empujando y empujando. Y esta actitud de empujar y no darnos por vencidos es la enseñanza en esta noche. Casi todos sabemos lo que significa vivir con situaciones injustas, con situaciones de que ya no quiero orar. Hay personas que me han dicho, hermano, oro por mi hijo. Bueno, sí, vamos a orar por su hijo. Pero usted, bueno, oré 2 meses por él, pero yo, como no se ha convertido y sigue peor mi hijo en las drogas, ya no oro por él. ¿Qué consejo le das a esta mujer? Lucas 18, hermana, venga, nos tomamos un café, vamos a Vips, le abrimos la Biblia, le damos un estudio. Hermana, Dios nos enseñó a través de una parábola de Jesús que es importantísimo nunca darnos por vencidos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ni de achicopalamiento. Y como dice Fox, que te apaniques. Sino que el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de valor y de poder. Ahora, dice la Biblia en el versículo 7, que si este juez, ateo, sin principios, sin normas, no importando de Dios, le hizo justicia a esta mujer por causa de su insistencia, Dios que es misericordioso, Dios que es bueno, Dios que nos dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, comparándolo con el juez, ¿no te hará justicia a ti? Dios que nos ha amado con amor eterno, Dios que nos exhibe a su Hijo colgado entre el cielo y la tierra en una cruz lleno de espinas y de sangre. ¿Tú crees que Dios es peor que este juez? Pero ¿por qué no te ha hecho justicia Dios? ¿Por qué Dios no te ha resuelto tu problema? Porque no has insistido. Porque has desmayado. Porque ya abandonaste el caso como perdido. Dios no me contesta. Pues no te contesta, te dice. Quédate igual. Pues Dios no me hace caso. Y ya tengo un año, miren, Agustín de Hipona, en el siglo I de la época cristiana, fue uno de los más grandes teólogos. ¿Sí? Acuérdense que la Iglesia romana no existió hasta después del año 375 después de Cristo. Durante 375 años no hubo ningún papa. Así que eso que Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Son cuentos chinos como Juan Viejo. Entonces, este hombre, Agustín de Hipona, en el año más o menos 40, 50 de la época cristiana, era un muchacho que a los 33 años se convirtió y era el vividor, gigoló, playboy, loco, borracho, parrandero y jugador de ese ciclo. Y su madre, la famosa Mónica, le dicen Santa Mónica, oró por él 17 años. Porque desde los 13 años que Agustín de Hipona se salió de su hogar, se volvió un destrampado de lo peor. Mujeriego, y ahí en Florencia, en Italia, andaba con mujeres y con prostitutas y todo, y Mónica oraba y le daba gracias a Dios. Gracias, Padre. Mónica, tu hijo ya tiene 20 años y está pobre, se mete hasta de tequila añejo.
Pues seguía dando gracias, Señor, porque tú escucharás. Y 17 años tardó Mónica, y su hijo se convirtió en uno de los más grandes santos de la era cristiana. La mamá de los Wesley en Inglaterra tuvo 11 hijos. Y le preguntaban a la mamá Wesley, ¿cómo le hiciste para educar a tus hijos? Porque se quedó viuda después del último hijo. Y dijo, usé 2 cosas. La Biblia en la mano derecha y un palo en la mano izquierda. ¿Ok? Conforme a tu fe te se ha hecho. Dios te dice, yo no te voy a forzar, pero si tú insistes, e insistes, e insistes, e insistes, e insistes, y no te das por vencido, tu marido será salvo, tu esposa será salva, tus hijos serán salvos. Porque Dios nos enseña que tenemos todo en contra de la oración. No te desanimes, hermano, hermana en Jesucristo, para orar. Ahora vayamos rápidamente a 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios 4, en el Nuevo Pacto, y dice en el versículo 1, el apóstol Pablo hablando de lo mismo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, 2 Corintios 4, 1, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia de Dios que hemos recibido, no desmayamos. Pablo sabía la importancia de no darnos por vencidos. Y si algo demuestra o si hay un síntoma que manifieste un cristiano de que se está dando por vencido, es cuando ya tiene 2 o 3 días sin orar. Porque la oración es el poder más grande que Dios nos ha dado para sostenernos. Dice el versículo 16 y 17 de ahí mismo, 2 Corintios 4, 16 y 17, por tanto, no desmayamos, otra vez, qué insistencia de Pablo, no nos damos por vencidos, no retrocedemos, seguimos insistiendo, y dice Pablo, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, Pablo se da cuenta, ya llegué a los 55, ya llegué a los 60, ya estoy medio chacalón, ya estoy vigitando por Dios, no me importa, no se veía en el espejo, Pablo. Él no pensaba cómo se veía ni qué vitaminas, no pensaba en esas cosas. Él se da cuenta que por dentro cada vez había un fuego más grande y era como un león dentro de él que lo hacía sostener y que aunque lo arrastraban y lo apedreaban y lo hablaban mal de él y lo traicionaban y lo calumniaban, él no se daba por vencido. No desmayamos. Y aunque vamos desgastándonos exteriormente, el interior, no obstante, se renueva día a día. ¿Qué era el fenómeno que Pablo estaba experimentando? Por afuera cada vez más viejito, más arrugas, más pelo blanco, pero por dentro cada día había renovación. ¿Te sientes así tu hermano en Cristo? ¿Te sientes así? ¿Te sientes que estás renovado? ¿Te sientes con energía? ¿Te sientes con ganas de vivir? ¿No te ves en el espejo? Nada que... Por dentro tienes que sentirte como un león, como un águila. Y esa fuerza es la que Dios nos da. Por eso, antes de que Moisés muriera, se enfatiza en Deuteronomio, y ese hombre, hasta el momento de morir, no perdió el vigor en sus ojos. Los ojos de Moisés estaban así, y están así. Te quiero mi cocón. Tú puedes llegar a los 80, 90, 100 años ya, y aunque sí, así todo, pero con tus ojos, con el brillo. A mí me encanta ver así a viejitos y viejitas, ¿verdad?, que tienen unos ojos así, parecen luceritos, parecen estrellas. ¿Por qué? Porque no han permitido apagarse por dentro. No han permitido que se apague la flama por dentro. Y esta es la enseñanza, dice el versículo 17 del 2 Corintios 4, miren ustedes nada más la perspectiva de Pablo para terminar, porque esta leve tribulación momentánea, ¿cómo le llamaba Pablo a sus sufrimientos? En primer lugar, cualquier cosa. Hay un piquitito de mosco nada más. En segundo lugar, momentáneo. O sea, a la luz de la eternidad, lo que estamos sufriendo no es nada, hermanos. No hay ningún sufrimiento, ninguna pena que atravesemos para que nos desconchifle, para que nos desanime. Es temporal y además no hay mal que dure sin hay ni cuerpo que lo resista.
tus males, tu problema se va a solucionar. Dios no nos pasó aquí por un calvario a todos para que toda tu vida sea, ay hermano, estoy pasando puras pruebas. Pues ya tienes 40 años, pues ya has ganado a los judíos del desierto. Esta leve tribulación y temporal momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En lugar de que las pruebas y las traiciones y las pedradas y las desilusiones que tenemos con la gente y lo que estamos viviendo en este mundo, que ya hay toda hipocresía por todos lados, en lugar de que todo este mundo nos apachurre y opere para desconchiflarnos, nosotros debemos de ir en contra de esta fuerza exterior por la fuerza interior que tenemos y continuar avanzando y abriendo los poderes de las tinieblas. ¿Cómo va esa canción? Dios será exaltado, sus enemigos serán esparcidos, penetrando. ¿No se han chiflado mejor? Esa canción lo dice todo. Penetrando y con alabanza, con gozo, tenemos que seguir así en la vida. ¿Por qué? Porque Dios será exaltado, sus enemigos. Pero si tú llegas y te levantas en la mañana, ay, no tengo ganas ya de nada, ay, hermano, puros sufrimientos, ¿por qué es esto? ¿Por qué es este desánimo? Porque no oras, porque abandonaste la oración, porque tu tiempo con Dios es mínimo, es raquítico, es frío. Y esta es la razón por la cual tú no tienes fuerza para vivir. Jesús dijo, separados de mí, nada podrán hacer. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Bendecimos tu palabra y la recibimos en nuestro corazón y en nuestro espíritu en este momento, como algo venido de tu espíritu. Pero deseamos, dice el Señor, que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, a la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan todas las cosas. Porque dice el Señor, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón.